importante para todas las personas que estamos en estas actividades, porque hoy es el Día de la Radio, Día Internacional de la Radio. Y entonces el programa del día de hoy va a girar alrededor de esta fecha tan importante. Aquí tengo al amigo Mambrú, que es un hombre de radio, hermano mío. Cuénteme qué tiempo ya usted tiene en la radio realmente y por qué. ¿Por qué la radio? Tú sabes que yo estoy en la radio desde el 1994. 94. Sí, yo me le tiré a Mon con una sola olla. Ajá. Estábamos en Fiesta FM, montaba dirigiendo Fiesta FM. Primero un pana mío en San Cristóbal. Pero ¿de dónde surge Tú sabes que yo era DJ. Ajá. En San Cristóbal, en Mallidico en ese entonces. Wow, Mallidico. Ya había estudiado locución en la Escuela Nacional de Locución. Cuando me voy de Malli, viene un pana mío y me da el pasaje para, oye, el talento tuyo, tú tienes que irte para la capital, vete para donde Mon. Todos conocíamos a Mon, somos de San Cristóbal. Mon hacía actividad en la discoteca. Y me dice, el pana me da el dinero, el pasaje. A la semana nos vemos y me dice, dime cómo te fue, cómo mi hermano. Y me dice, ¿cómo así? ¿Cómo no? Yo me lo bebí esos cuartos. ¿Qué? Yo no. ¿Lo de la radio? Me lo dio de nuevo. Para ir. Oye, oye. ¿Tú te lo bebiste los cuartos? Me bebí los cuartos, yo desacataba en San Cristóbal. Jochi, él me da el pasaje de nuevo, mi hermano Alquímedes, y yo subo para donde Mon. Precisamente en ese momento habían cancelado un locutor en Fiesta FM. Sí. Y es ahí donde Mon me deja trabajando. Empecé, tú sabes, poniendo disco nada más. Y después empezaste a hablar y todo. No. Después, como a los 5 o 6 meses, fue que empecé ya a animar y eso. Pero ¿cómo surge eso de que tú empiezas a animar? O sea, te dijeron tienes que animar o tú dijiste algo tuyo. No, porque Mon marcaba la pauta, yo empiezo dando la hora. En Fiesta FM tú tirabas. ¿Cómo tú dabas la hora? Dígame, ¿qué hora es? Unas 30. Sí, eran había una línea definida. Okay. Sí, no, porque las emisoras marcan su línea, o sea, no solamente en cuanto a la música, sino también hasta la forma de hablar de los locutores. Claro. Nos recordamos, por ejemplo, el caso de Radio 1000, que todos los locutores tenían como la misma, el mismo estilo. Igual que Radio Popular. Radio Popular también fue así. Y en el caso tuyo, Somaeli, la radio, ¿por qué la radio? Don Hochi, yo empecé la radio, en pandemia, gracias a la oportunidad de su querido hijo Eduardo Santos. ¿Y por qué la radio? Don Hochi, yo creo que la radio es una parte donde tú puedes ser tú, no hay tantas poses, puedes demostrar lo que tienes, desenvolverte, hablar con la gente, y que la radio, a partir de estos avances, la radio yo creo que ha sido el medio tradicional que no se ha quedado atrás, sino el que ha ido avanzando con las tecnologías que hay nuevas. Exactamente. Yo siempre he dicho lo siguiente, tú sabes que la gente dice, cuando sale un medio, dice la gente de una vez, no, que esto va a quitar la televisión, va a quitar la radio. Y oye, ¿qué va? O sea, aquí se combina todo, radio, televisión, el YouTube, el internet, todo eso. O sea, una cosa alimenta a la otra. Sería bueno, Jochi, que te interrumpa, que podamos decirle a todas las personas que nos están escuchando cómo usted se inicia en la radio, porque la gente... Bueno, usted se da a conocer en televisión. El boom suyo en televisión. Ok, pero es bueno que la gente sepa que usted ha cogido super en radio trabajando desde AM. En AM, yo empecé en el año 1972, compadre. En mi querida Radio Tricolor. Era una emisora que estaba en el patio del dueño de la emisora, don Hugo Hernández Llavería. Wow. Ahí empezamos un grupo. Ahí yo estuve con, ¿tú sabes quién trabajó ahí? Que empezó ahí, que después nos juntamos en otra emisora llamada Radio Central, Alipio Coco Cabrera. El Coco, el Coco de por ahí. Sí. También el amigo Orión Mejía, también un locutor de muchos años, y otros más que no los recuerdo ahora. Pero ahí fue que empezamos en el tema de la radio. ¿Y usted empezó a hacer radio musical? Sí, radio musical, salsa, la radio de la época. Complaciendo peticiones. Pero eso que el mío tiene los conocimientos. Pues complaciendo peticiones que tú llamas. Ponme un disco ahí de Julio Iglesias, entonces tú lo buscabas. Porque antes la radio no era como tan interactiva como es ahora. No había. Acuérdate que habían algunos controles en ese sentido, de no abrir mucho los teléfonos, por un tema de política, Por ejemplo, cuando Trujillo no había nada de eso, de que un teléfono abierto. De ahí incluso es que surge la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, que no era más que eso, un control de los contenidos
que se hacían en la radio. En el caso suyo, mi querido Amaury, usted empezó en radio, y por qué realmente vino esa vocación por la radio. Porque lo primero es eso, que hay que tener vocación. Sí, claro. Hay que gustarse. Amar. Dígame, don Amaury, en el caso suyo. Maestro. El maestro. Venga, maestro. Trabajamos juntos en fiesta. Buenas tardes. Sí. Maestro, oye, como, aunque yo practicaba mis lecturas estando en la secundaria, no, en la primaria, recuerdo que escuché un anuncio en la emisora de Tamayo, Radio Riquillo, que a todo aquel que tuviese vocación a la locución, que pasara el domingo a las 8 de la mañana. Ay, mi madre. Recuerdo, Jochi, como ahora, que fuimos 25 aspirantes a locutores. Sí. Que yo recuerde, el único que entró en esa época fui yo. Ahí está, sí. Entonces yo entré a trabajar el 1 de diciembre del año 1979 y hasta ahora solamente lo que he tenido de vacaciones. Nunca he dejado de trabajar en la radio. Está un testimonio, Dios mío. Pero es vocación. Tú sabes que la radio también tiene como medio de comunicación, tiene muchas virtudes. Una de ellas es la compañía. Fíjate que tú vas en el carro y tú vas oyendo radio. O sea, es una compañera cercana y directa. Es el medio más efectivo y que llega más lejos. Correctamente. Sí. Pero la radio también tiene la ventaja, que yo siempre le he dicho, que es la movilidad del medio. Acuérdate que tú estás en radio, en el carro, y tú estás oyendo radio, pero tú estás en tu casa y tú tienes un radio y te vas a bañar y tú te llevas tu radio para el baño. Oye, tú vas a comer y con radio. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo un radio y yo en mi casa es con mi radio el día entero. Me voy a bañar con el radio. Voy a comer con el radio. Si estoy leyendo ahí en la noche, con radio. O sea, porque tiene la ventaja. Hay que muchas que no la tiene. Usted es Radio Lover. Radio Lover. Que no la tiene esa ventaja. Por ejemplo, en el caso de la televisión, no la tiene. Tú Tienes que estar tu televisor, tú estás estático. Sí, ¿entiendes? O sea, claro. Pero la radio tiene. Y más esa práctico, ventaja. porque, por ejemplo, tú puedes tener tus raditos de pila. Sí. Que se usaba Sí, mucho. raditos chiquitos. No, pues yo lo tengo. De pila que usted lo tiene. Lógico, no tiene de pila y corriente, pero realmente para aquello de la movilidad, de pila, un radio con AM, FM, onda corta, todo eso. Jochi, como todo se transforma, la radio ha sufrido muy poca transformación. Dicho sea de paso, la tecnología ha permitido que la radio permanezca más. Fíjate que ahora, para una emisora llegar al país completo debía tener muchos kilovatios. Exactamente. Sin embargo, ahora kilos de potencia. Exacto. Sin embargo, ahora, con relación a la venida del internet, eso ha hecho que la emisora se pueda escuchar en mundial. todo el rincón del mundo. En el mundo No entero, importa exactamente. Y con este tema también del internet, maestro, darle la oportunidad a las personas de conocer las voces que están en el micrófono. Correctamente, mira, esta Porque tú mañana. antes no sabía quién te estaba hablando. Esta mañana, precisamente, y quiero dar las gracias a la gente de Adora, a la señora Rosa Olga, ¿verdad? Rosa Olga, que es la presidenta. Estuvimos exactamente en una especie como de Tertulia. De tertulia, donde estuvimos compartiendo ahí. Y entonces hablábamos justamente de eso. Dentro de los cambios de la radio es que ahora la radio es imagen también. Sí. Yo recuerdo que antes, por ejemplo, tú hacías un programa y nadie te conocía. Nadie. Ahora tenemos pantallas que permiten al televidente, o mejor dicho, al radiovidente. Al oyente, mejor dicho, verle y ponerle Claro, rostro a las O voces. sea que antes no había nada de las eso. personas se enamoraban de la voz De la locutor. voz del locutor. Jochi, exactamente. en uno de esos viajes que hemos hecho del programa, descubrí o me enteré de que en Boston hay un locutor de aquellos tiempos que él no le ha permitido a la tecnología que lo conozcan. Él se ha quedado con la idea de que la gente tenga una imagen de él. Sí. Él es el productor y animador de un programa de jazz en Boston. en una Dominicano. Americano, el tipo es americano. Y él dijo, Sí, no o quiero sea, que me vean. Ajá. Eso, no, porque Anonimato. Eso es quizás. que es más feo de la cuenta. No, quizás él lo hace para mantener realmente la magia. Sí, de es la radio. posible. Eso es. Wow. esa A cosa. Tommy Melo lo fueron a conocer a Fiesta FM, Yo muchachos. le voy a decir no. una cosa, don Jochi. No, También muchacho. parte importante de esto, de los locutores que pues le tocaba quizás presentar una canción, don Jochi, que venden la canción.
porque tú lo escuchas y tú quizás no entiendes el trasfondo, ni quien la escribió te gusta, pero el locutor te vende la canción, te da los datos y tú dices, qué interesante, y tú sigues escuchando esa canción. Así como y las agregas también en un playlist. Ahora, Jochi, déjame agregar lo siguiente. Un locutor de ahora que se inicie ahora, que salga de la Escuela Nacional a trabajar radio como se trabajaba antes. Bueno. Con reel, con cartucho, con LP. Bueno, mira qué bueno que tú me tocas ese dato, porque Amaury y yo tenemos 30 años aquí en este juntico en este programa. Y yo recuerdo cuando nosotros empezamos que los anuncios tú los ponías en cartucho. Sí. Tenía una disquetera. Ya esa era moderna, porque yo recuerdo que cuando me inicié en Radio Enriquillo eran 3 disqueteras para salir en 3 canales diferentes. Correcto. Sin embargo, ya cuando comenzó el programa Botando el Golpe, en Melodía FM, la disquetera era de 3 bocas, o sea, una sola. Tú podías tener 6 y te salían por 2 canales. Y el truco de eso era esperar que te coja Q. Exactamente. Porque si no permitía que te coja el Q. Vivo para un fin. No, es increíble. Nosotros hemos sido parte de la transformación. Sí, pero mira, yo recuerdo, por ejemplo, primero la música. O sea, la música era en disco. Lo que llaman hoy vinilo era long playing. Sí, claro. Entonces tú tenías que poner tu long playing y tú mismo con la mano poner la aguja. Ponerlo en Q. Ponerlo en Q, exactamente. Sí. Yo me acuerdo que uno le daba para atrás y cogía el Q. Cuestión de cuando tú presentaras el tema, saliera ahí de una vez. Que no habían platos que tú tenías que ayudarlo. Empujarlo un poquitito para que el disco arranque y cogiese su velocidad de Yo recuerdo incluso que los comerciales en esa época venían en disco en 78 de revoluciones. 78, exactamente. Sí. Y tú tenías que buscarle el cue y ponerlo y ahí salía el anuncio. Jochi, ¿a ti no te tocó nunca en una de esas experiencias en la radio de colocar un tema al ojo? ¿Cómo al ojo? ¿Verdad? Tú estás hablando, Sí. Tú estás saludando gente y tú sabes que tú tienes que poner el track número 5, porque venían de 6 de un lado, del lado A, y que te caiga en el 5. Sí, no, porque esa era la... Digo, eso después te lo daba la experiencia. El que era bueno lo hacía, eso era el que era bueno. Por eso lo digo que ya no le pasó. Con la experiencia, entonces tú lo vas haciendo. Tú sabías dónde estaba el disco. Por ejemplo, en San Cristóbal yo tuve la virtud de ser el primer DJ que colocó música en CD cuando llegaron los CD al país. Allá era pasta. Yo arranqué a trabajar con pasta. Recuerdo que en Maggi Disco mezclábamos con pasta. Tú tenías que tener el key a la vaina. Ahora es más fácil con estos DJ porque, por ejemplo, los platos de ahora tienen que tú lo programas y te empareja los discos. Te lo pone a la misma velocidad. Antes no, antes era al oído, a pleno al oído, exactamente. Mira, a propósito que tú hablas de DJ, en el evento de hoy, que reitero, estuvimos esta mañana en el edificio de Indotel. Un saludo para mi querido amigo, el doctor Guido Gómez Mazara, que fue el moderador de la mesa. Sí. Estuve compartiendo ahí con Ramón de Luna, ese gran locutor dominicano. Es el que da la hora. El que da la hora, el que ustedes oyen que da la hora en el teléfono, la hora en punto. Don Ramón de Luna, que déjame decirte. ¿Y ese pana se pasa el día entero ahí? No, eso está grabado. Mira. No, porque tú lo llamas ahora y le dices. No, eso está grabado. Y lo llamas media hora y te la vuelve y te la da. Y te la da exacta. Estamos hablando de que don Ramón de Luna tiene 94 años de edad. Lúcido. Y tiene lucidez. ¿Sí? Te habló y empezó a hablar de todas sus experiencias. No, él no ha venido aquí. Estuve también por ahí con don Elis Pérez, que es otro de los grandes. De la radio. Estuve con el amigo Roberto Rodríguez, el hombre de ritmo del grupo Medrano. Estuvo Héctor José Torres, La Fuerza. Y estuvimos nosotros. Y estábamos hablando ahí. Pero, aparte de eso, una de las cosas que ocurrió en el día de hoy fue que se le hizo un homenaje a Radio Guarachita, porque justamente un día como mañana, 14, Radio Guarachita hubiese cumplido como 65 años de sus primeras transmisiones. Wow. Y recordamos que ahora, y te lo traigo a colación, porque tú hablaste como del DJ. ¿Cómo te digo? El primer DJ realmente de aquí, de la República Dominicana, fue
Radamés Aracena. Sí, Radio Guarachita. Radio Guarachita, el primer DJ del país. ¿Por qué? Porque acuérdate que antes la radio era muy lineal. O sea, eran locutores que hablaban, leían una noticia, informaban. Oye, ¿no hay diferencia entre DJ y locutor? No. Digo, la diferencia. O sea, sí hay. No, lo que pasa es que el DJ es el tipo que anima, que. Sí. Ajá. O sea, por ejemplo, entonces, ¿por qué tú dices lo de Radamés, que fue el primer DJ? Primer DJ, ¿por qué? Porque fue el primero que hablando abría teléfono, tú oías el teléfono, tú oías porque el DJ es como un gran animador. Un gran Cambió la manera de hacer radio en cuanto a la animación se refiere. La radio era antes muy lineal. Buenas tardes. No, era un asunto que, y ahora vamos a escuchar estas cosas. O sea, no había como esa interacción que tenemos ahora. Luego don Eli Pérez también fue de los primeros DJ. Y de ahí en adelante, fíjate que se fue incrementando eso del DJ. Hubo una época que aquí habían una serie de los, más que todo de DJ que eran realmente, ¿tú entiendes? Que hicieron historia. En los años 70. En los años 70. Por citarte uno, Rafi de Olio. Rafi de Olio era DJ. Rubén Camilo también Camilo. DJ. Una serie de conocidos. Willy Rodríguez. ¿Quién fue súper exitoso cuando salió la Z? El Super Frank. El Super Frank. También. El Cafre. O sea, fíjate que todos fueron, en algún momento dado, implementaron su estilo, cambiaron la forma de hacer la radio realmente. Eso es así. ¿Sabes cuál me gustaba a mí? ¿Quién? ¿Cuál? Julie Junior. Julie Junior, El Pucci. Sabe que yo trabajando en fiesta me dieron un horario estelar, entonces no estaba conectando porque me puse mucha presión. Yo vengo de San Cristóbal, empiezo a ver los artistas en vivo, tenía la presión de Mon. ¿Asustado porque tú, verdecito? Si estaba en el baño con la emisora puesta, si estaba en la oficina con la emisora puesta, la cocina con la emisora ¿Quién puesta. era Mon? Mon, enfermo con fiesta, tú sabes, él dirigiendo. Entonces yo no la estaba pegando y me dice Julie, papi, te van a votar. Pero yo le dije a Mon que no te voten, que te dejen porque tú te vas a dar bueno. Yo le dije, Mon, déjame porque yo lo voy a hacer locutor. Me cambiaron de horario, ahí es cuando entra Tommy Melo a Fiesta Tommy Melo. FM. Sí. Entonces, me ponen 11 de la noche y yo me grababa todas las noches en una cinta. Grababa las animaciones, le escuchaba y al otro día me iba para San Cristóbal y se la llevaba a Julie para que él le escuchara y él me corría. Es por ahí. Sí, es por ahí. Pero mira, O sea que el fenómeno fue tu maestro. Claro. En el fenómeno del DJ, fíjate que incluso que aquí hubo DJ que eran como las grandes figuras realmente. Grandes figuras. Entonces, habían emisoras. Yo recuerdo que había una emisora aquí que se llamaba Radiovisión, hace muchos años, que tenía una planilla, o sea, las emisoras se disputaban los DJs, que era muy bueno tú tener en una emisora a fulano, a fulano, a fulano. Recuerdo como ahora que en Radiovisión el eslogan era la radio de los buenos tipos, que era que estaban los mejores DJs de la época. Sí. Pero una cosa increíble. Los duros. Tú no eras tan wow, por así decirlo. No, porque yo nunca fui DJ. Oye, ¿se puede decir que esos locutores pegaban la emisora? Correctamente. Sí. Se hacía una programación en base a los DJs y la gente seguía el DJ. Por ejemplo, tú podías tener una emisora y entonces Mambrú se fue para, para La Bacana y la gente iba para La Bacana a oír a Mambrú. La gente seguía a los locutores. A los locutores, Sí, exactamente. el caso de, yo no tuve la oportunidad de escucharla, pero siempre escuchaba las historias de los muchachos. Radio Antillas. Radio Antillas, lógico. Radio Antillas fue una emisora icónica. Bueno, ahí trabajó mucho Rafi de Olio, realmente en Radio Antillas. O sea, la radio ha tenido una evolución realmente muy importante, no solamente en la forma de hablar de los locutores. Yo siempre he dicho que actualmente la radio, al igual que la televisión, lo más importante es el contenido. Sí. El contenido, o sea, es lo que tú ofrezcas realmente para el público. Oye, mira, ¿Cómo perdona lo que te ofrezca cambie lo que tú estás diciendo. Yo quiero que ahorita, para ilustrar a la gente de la radio que se hacía antes, ahí en ese material que tenemos para darlo a conocer a los oyentes, hay una prueba a un locutor que se hizo famosísimo aquí en el país. Era Bruno Pimentel. Bruno Pimentel. José Altagracia, Bruno Oye, el Pimentel. tipo, ustedes van a escuchar el tipo haciendo una prueba para ser locutor
Y ojalá que tú escuches el pendejo aspirante a locutor, Sí, no, que ahorita lo vamos a compartir. Fue incluso él fue una vez director de Radio Televisión Dominicana, don Bruno Pimentel. Tú sabes que ¿Cuál era el que decía hola? ¿Qué tal? ¿Era él? Él mismo. ¿Era él? Bruno Pimentel. Maestro, cuando lleguemos a esa parte, le voy a echar una anécdota de un compañero de nosotros cuando se examinó en la Escuela Nacional de Locución. Otra cosa que ha cambiado. Estamos hablando de la radio, pero lógicamente la radio tú tienes que ligarla con la locución. Sí. Porque antes los locutores eran tipos que hablaban así. Sí, era el estilo. Ya no, ya la radio cambió. O sea, así como el maestro Mauri. No, yo no hablo así. Exactamente. Ni parecido. Lo que se está haciendo ahora, don Jochi, es una radio cercana. Muy directa, muy cercana, muy orgánica. Muy no orgánica. Tan estricta. Fíjate todo, y estamos hablando de la tecnología. Fíjate que ahora. Ya no se le dice al oyente usted, se le dice tú, porque sí, no es cercano, realmente cercano. Personalizado. Pero con la diferencia. Cualquier pregunta tenemos aquí el 809-540-1065. Con la diferencia de ahora de que aquellos locutores de esa época tenían una dicción impermeable. Mira, por ejemplo, señores, en La Voz Dominicana, que como se llama ahora, que fue la primera emisora que tuvimos en el país, y tú verás, que se fundó en Bonao. En Bonao, yo tengo la voz del Yuna. La Voz del Yuna. Sí. Por ejemplo, había una escuela de locución, o sea, que te formaban grandes profesores dominicanos y hasta extranjeros. Sí. Y lógicamente, para ser locutor tú tienes que tener una formación muy importante culturalmente y también a la hora de tú poder hablar y expresar. O sea, que los locutores antes realmente eran personas con una formación muy importante. Porque oye, ¿qué es lo que pasa con la radio? En esos tiempos, el que quería saber algo acudía a llamar a la estación. También. Porque pensaban que el locutor era ciertamente todo. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, por eso era el interés de que si tú ibas a trabajar radio, tenía que tener cultura general. La dinámica de hoy es todo radio, ¿verdad? No vamos a ir radio la tarde entera. Hoy un día. Hoy vamos a regalar radio. Hoy vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver. Serio, Bárbaro. O sea que. Hablo buenas. Tú no vas a participar. Hoy es día del amante también. No, es mañana. Buenas. Hablo buenas. ¿Cómo están todos? Venga, bien. Sí. Mire, usted sabe que era difícil, por ejemplo, en el caso mío, de creer que la radio iba a desaparecer por el tema del alcance que tenía y que la mayoría de las personas obviamente no tenían recursos para comprar una televisión, pero el radio lo podía enganchar a un lado, en el campo. Lo que yo hablé ahorita de la movilidad del medio. De la movilidad del radio. Y a mí me gustaría saber, mi nombre es Carlos Matos. Dime, sí. Carlos. Me gustaría saber ahora mismo, dónde están, se puede hacer alguna escuela de locución y eso, que sea certificada. Bueno, no, hay varias escuelas de locución. Está la Escuela Nacional de Locución, hay otras escuelas. Está Esdras, donde yo estudié. Está Edoco también. O sea, aquí hay varias escuelas de locución. La Escuela Nacional de Locución creo que sigue ahí en el Conde. Sí, tengo entendido. ¿Cuál era el sueldo? ¿Cuál era el ingreso que tenía el locutor? No, eso depende mucho. O sea, no había como un estándar realmente. Pero había, o sea... Es igual que ahora, hay emisoras que están bien rankeadas. Exactamente, que te pagan bien y otros no. Yo creo que va por caché ya de cada persona. Sí, que de cada locutor. ¿Y esos noticieros de esos tiempos? No, esos noticieros de esos tiempos era una cosa, ya tú sabes. Era el tipo de... Ahí tú tenías un Fernando Valerio. Mi hermano Fernando Valerio. Era el estilo de ese momento. Óyeme, eran grandes locutores. Sí. A veces no es bueno uno mencionar nombres para que no se nos escape, pero eran grandes locutores y eran estilos. O sea, aquí se hizo, ¿cómo te digo? Eran noticias para las radios. Sí. Incluso se escribían para las... Es más, de hecho, las emisoras que daban así las noticias en radio, se radio redactaban como se dice. Que fuera para un minuto nada más. Sí. O sea, que tú estabas y al minuto ya tú cambiabas para poder dar la hora. Sí. O sea, era un minuto ahí. Para que no y lógicamente, locutores ya tú sabes hablando. En Radio Popular te daban la hora con minuto y segundo. Exactamente. Son muchas cosas. Es interesantísimo todo esto. Buenas. Saludos, buenas. Mi querido.
este programa que está haciendo ciencia la tarde de hoy, como dice Cuquica. Muchas gracias, hermano. Yo quisiera saber si me pueden confirmar sobre la primera emisora en transmitir en República Dominicana, HIRC, y qué información ustedes podrían acuérdate, ampliar. Mira, hay situaciones en ese sentido, pero de la primera emisora fue La Voz del Yuna. HIZ. No. Dice aquí la fecha, por ejemplo, se fundó la primera emisora dominicana en 1928, conocida como HIZ, que marcó el inicio oficial de la radiodifusión del país. Que era del maestro Frank Hatton. Exactamente. Pero que de hecho incluso fue hay una... 1 de agosto. Fíjate que se está hablando de que hoy cumplimos 100 años. Y don Eliper me estuvo comentando justamente esta mañana que fue en el año 27. O sea que el año que viene que vamos a tener realmente los 100 años de cosas. Wow, pero la primera emisora fue HIX. Sí, el 8 de abril de 1928 fue sale la primera emisora del Estado. Y lógicamente que fue la emisora del Estado. Entonces luego viene la HIZ, que fue una emisora fundada por don Frank Hatton. Hay que recordar también que fíjense que todas las emisoras de nuestro país tienen las siglas iniciales de HI. Y eso viene de que estamos en la española. Fíjate que todas las emisoras son HIJB, HIN, HIZ, o sea, profesor, el tema de la española. En uno de los estudios míos centrado con respecto a la radio, me hablaba de 1914, como que no era una emisora per se, sino como que los americanos. Eso es correcto. O sea, fíjate que el tema de la radio es eso. O sea, la radio originalmente era una especie de vía de comunicación entre los americanos y todo esto. Ya van ahí. En Estados Unidos, la primera transmisión que se hizo, no sé si Cuquica se refiere al 1914, que fue un juego de béisbol de las Grandes Ligas para esa época. No, pero no fue en el 14. No fue en el 14, fue en el 9. No, fue más para acá, que incluso de los primeros como productores de transmisiones de juegos así internacionales fue don Eli Pérez. No, yo hablo a nivel global. Bueno, ya es otra cosa. Pero fue 1909. Aló, buenas. Día Internacional de la Radio. Gracias, mi amor. Día Internacional de la Radio, y gracias al avance que ha tenido, yo te escucho desde España. Correctamente, mira. Yo recuerdo de muchacho, yo siempre... Ajá. No, dime, Jochi, dilo. No, que yo recuerdo que antes, por ejemplo, para tú poder oír una emisora en España, oír una emisora de Alemania, oír una emisora de Estados Unidos, tú tenías que tener un radio de onda corta. De onda corta. Entonces tú te sentabas. Yo ni lo quise. No, yo sé. Eran las toscas esas grandotas. Sí, no, eso, pero el más que todo era por la onda corta, que era donde tú podías conseguir más. Todo, lógicamente, y que tú podías escuchar emisoras de todo el mundo. Sí. Por una cosa. Y te confieso algo, Jochi. Yo, cuando hace 9 años que tuvimos al baby, a mi bebé, nosotros quitamos la radio. Clara sabe que la gente en España suele tener 2 casas, una en la playa y una en la ciudad. Nosotros tenemos una casa en la playa y una casa en el campo. Yo quité de donde vivimos diariamente, que es en el campo, quité la tele y yo tengo 3 radios. Yo escucho. Sí, que allí en España, en el campo, lo que más se tenían eran radios, porque la conexión no llegaba nada más. La radio. Entonces, no, y yo he decidido tener un entorno sin televisor para el niño, para que esté en un entorno rural, un ambiente de campo, y tengo mi 3 radios. De hecho, yo tengo un gallinero donde tengo mis gallinas, y ahí yo le pongo música a la gallina. Sí, le pone música a la gallina, no te lo pierdas. Le pongo música a la gallina y son muy felices, pero que yo amo la radio. Ponle la risa de Jochi, que así te ponen más huevos, ya lo verás. Sí, ya lo sabe. Mi cuñado le encanta, mi cuñado sueco le encanta, dice qué risa más interesante, porque mi hermana se pone los programas grabados, ella no lo escucha evidentemente a esta hora como yo me atrevo, pero porque yo estoy con mi vinito y el ambiente que pongo y la chimenea, y ahí me siento en el sofá a escuchar como en mi desconexión de todo el día de estrés,
escucho el programa El Mismo Golpe y escucho luego los sábados a mi querido Amaury. Ah, no, excelente, de verdad. Mira, a propósito de la radio y de España, ¿qué fue lo que pasó en España en estos días? Que hubo un problema, fue de que se fue la luz, eléctrico, que hubo un caos. ¿Qué fue lo que pasó? En España es que ha habido muchos problemas. Pero recientemente. Sí, pero todo ha venido, se han caído palos de luz, se han desviado de eso a causa de la lluvia. El suelo estaba tan empapado que no resistía y varios, creo, lo que leí esta mañana la noticia. Pero lo que te quiero decir que fue la radio el medio que ayudó a mucha gente. ¿Por qué? Porque el internet, cuando se te va el internet, la gente colapsó. Sí. Tú te vuelves loco. Lo único que funcionó fue la radio. Es más, te voy a dar un dato que no sé si aquí los camioneros, los que conducen patanas lo llevan, pero en España hay un club, una radio especial que usan todos los camioneros para comunicarse entre sí en las carreteras. Sí. O sea que el medio no es ni WhatsApp ni nada, ellos usan su radio. Lógico, es el radio, es lo más importante. Vamos a ver inquietudes en el Día Internacional de la Radio, El Mismo Golpe. Buenas. Almonte, escúchame. Es cierto que Frank Hatton era soldado del ejército español, de la Marina de Guerra Española que tomó el país en el 16 y cuando se fueron él se quedó. No creo, pero no puede ser español. En dado caso sería del ejército norteamericano. Pero no tengo el dato, a ver si lo conseguimos ahí. Okay. Pero fue un pionero, don Frank Hatton, realmente de la radio. Mira, pero vamos a entrar en materia para poner a que la gente escuche el tipo de radio que se hacía ayer. Ya conversamos de que la primera emisora fue La Voz del Yuna, que fue en Bonao, correcto. Que de hecho incluso hay un proyecto en Bonao que se mantiene como La Voz del Yuna. Sí. Es una especie como de museo, correcto. Sí, está ahí. Entonces, acuérdense que La Voz del Yuna entonces vino para la capital. Y entonces aquí ya fue que se le puso La Voz Dominicana. Oigan el comercial y el estilo de locución de la época, anunciando ese cambio y el que ya La Voz del Yuna viene para la capital como La Voz Dominicana. Dale. Oiga, ponga atención a su radioreceptor. Escuche seguido la noticia más importante para el nuevo año 1949. Por un expreso deseo de todo el pueblo quisqueyano, el circuito radial La Voz del Yuna cambiará su nombre el día 1 de enero del año 1949 a las 12 de la noche por la siguiente designación: La Voz Dominicana. No deje de escuchar como de costumbre los brillantes y divertidos programas con el nuevo y patriótico nombre La Voz Dominicana. La Voz Dominicana. La Voz Dominicana. La primera institución radial de la República Dominicana, siempre al servicio del progreso y la cultura en general. Espera el día 1 de enero de 1949, a las 12 de la noche, el cambio de nombre, acompañado de un mensaje de felicitación para todos nuestros acostumbrados escuchas del mundo entero. La Voz Dominicana en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, República Dominicana. Oye, ahí está, bueno. Y era una verdadera escuela. Una escuela, porque ahí te daban clases de teatro, arte, porque, por ejemplo, Johnny Ventura pasó por ahí. Sí. La mayoría de artistas de la época, todos pasaron por La Voz Dominicana. ¿No? Una escuela interesantísima. Pero ya ustedes oyeron el estilo, ¿verdad? De la época, lógicamente. Era una radio más rudimentaria, no habían esos avances que tenemos en el día de hoy a nivel de tecnología, computadora, de todo. O sea, realmente hemos tenido un avance muy, pero muy significativo realmente en la radio de nuestro país. ¡Aló, buenas! Saludos, buenas, Joseta. Mi querido. Para aclararle al oyente de ahorita, Frank Hatton vino con los marinos, pero como técnico, porque ya para 1913 a él lo mandaron a estudiar a Estados Unidos. Eso es correcto. Entonces él viene en 1916, como técnico con ellos porque necesitaban a alguien que supiera español. Correctamente, por ahí es que va la historia.
Exacto, Frank Hatton era un radioaficionado también, era ingeniero. Y cuando los marinos se van, él con un grupo de amigos se crean, no recuerdo si es en el 24 o ya para el 26, que hacen lo que es el club de radio escucha, creo que era. No, de radio aficionado. Que todavía funciona, ¿eh? Todavía funciona. El club de radio, creo que está por ahí por los lados de la feria. Que ese es otro aunque es otro tipo de radio. Porque ya es una radio más que todo comunitaria, de ayuda, de gente que se comunica, radioaficionados. Nos juntamos esta noche a las 8 de la noche, uno en Uruguay, el otro en Panamá, y entonces van hablando y se van conectando en ese sentido. Buenas. Aló, buenas. Dígame usted, señor. Ochi. Venga. ¿Tú te has dado cuenta? La radio es tan importante que en películas de cuando viene el fin del mundo y esas cosas, siempre tú te das cuenta que con un radito que se comunican. Sí. A veces hay gente, qué sé yo qué. Oye, la radio es en película, pero lo más importante es la radio. La radio no es la radio, es compañía. Mira, a propósito, estábamos conversando esta mañana, porque la radio, como te digo, lo más importante es el contenido. Y de los programas que más tienen adeptos son los programas de humor, realmente. O sea, si tú coges aquí Romance Campesino, en un momento dado se hacía el show de noticias, un programa donde estaba Freddy Vera, Cooking Victoria, Milton Peláez, pero hubo un programa que fue icónico en la Radio Nacional, que era con Don Paco Escribano, que fue de los primeros que hizo radio humorística en nuestro país. Hay que recordar que en esas oportunidades la música era en vivo. O sea, por ejemplo, como que yo tenga un conjuntico aquí y a la hora de cantar o de hacer unos comerciales, era con un conjunto en vivo. Entonces, lógicamente, de la época, Don Paco Escribano hacía lo propio. No recuerdo el nombre del programa, era Paco Escribano presenta, algo así. Y vamos a oír algún fragmento de ese programa para que ustedes oigan el nivel de creatividad, de la época, y de chistes y todo eso. Adelante. Cosa linda, qué cosa amor. Cuando ustedes vayan a clavar un clavo, pongan a otro que lo agarre. ¿Y por qué, señor? Bueno. Pues acaso. Señora ama de casa. ¡Presente! Pero bueno, ¿qué le parece si damos lectura a una carta que tenemos aquí? Lea, León. Esta carta viene de Ciudad Trujillo y tiene algo en particular para el mulo, su compañero de la chismosa. Muchas gracias por decir que el mulo es compañero. Jamás mi pesebre se había visto tan engalanado como con dicho cuadrúpedo. Bien. Señor Don Paco Escribano. Presente. De la historia. Espérate, sigue, no sigue. No sigue ahí. Ok, bueno, ya ustedes oyeron parte de cómo se hacía ese programa de Don Paco Escribano. Que te digo que yo muy muchacho recuerdo, pero ese programa era como a las 2 de la tarde. Y lógicamente la capital no era como la que tenemos ahora. Y tú ibas caminando por la calle y tú oías como todo el mundo oyendo ese programa de Paco Escribano. Don Ochi, y aquí en los años 40, 50 no había en la radio, pues yo recuerdo de haber visto en películas en España sobre esa época, que estaba allí nuestro querido Franco, y hacían concursos de radio de cantantes, de voces y demás. Se hacía aquí también. Eso mismo, que hay muchas cosas que surgen en la radio y luego se llevan a la televisión. Los famosos festivales. Sí, exacto. Eran festivales de música donde se presentaba gente y daban un premio. Oye, a propósito de Paco Escribano, sería bueno que tú le digas a los muchachos y a los oyentes que están en sintonía, ¿qué pasó con Paco Escribano en una ocasión que criticó al gobierno?
Ah, sí, cayó preso. Sí, el que haya preso a cada rato. Mensual, sí. Lo para que él tenía un negocio allá. No, el que haya preso a cada rato. Él le llevaba cosas a los presos. No, porque él era. Tú vuelves y te digo, señores, en la época de Trujillo. En la época de Trujillo. No, en España pasaba igual con Franco. En cualquier cosita y eso, es preso. Tráncalo. Él tiraba su cañita. Él tenía la suerte de que la mamá de Trujillo era fanática de él. Entonces, cuando ella oía que no, porque no se decía, pero tú poner por ahí no está don Paco, investigaba preso, entonces ella llamaba a Trujillo para que lo sáquenlo de ahí. Y uno de los chistes que él hizo fue que en ese momento Petán Trujillo era él fue el creador de todo, el creador, el creador de todo eso, y él era mayor del ejército. El brazo armado. Entonces, oye, qué chiste hizo él. Un día dijo que en La Voz Dominicana, ahí todo el mundo era pájaro, por así decirlo. Desde el chiquito hasta el mayor. Ay. Y el mayor era Petán. Claro. Ay. Lo mandó a buscar de una vez preso. ¿Y cuántos días le dieron? No sé, no recuerdo. Me lo encuentro todavía. Buenas. 809-540-1065. Mira, yo quiero destacar que, por ejemplo, las instalaciones de señores, que está ahí todavía. Está ahí todavía. O sea, se hizo algo para la época fuera de serie. No, oye, pero todavía ahí está ahí el Palacio Radio Televisor. Sí. Ya contamos. Unos estudios súper amplios. Amplio. Algo que para la época era el mejor del área del Caribe. Aló, buenas. Un anfiteatro. Sí, buenas. Buenas. Oye, que tú ahorita comentaste que mañana Radio Guarachita estaría cumpliendo. Sí. Cumple porque está transmitiendo. Radio Guarachita está ahí en el 690. Es correcto, eso es correcto. Tú sabes que aquí también hay una serie de emisoras de AM que están funcionando. Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando se produzca el bendito apagón analógico en nuestro país, esas emisoras de AM van a tener el sonido de una emisora de FM. O sea que usted tiene esa emisora ahí y no la vende, ni mucho menos, tú la administras y realmente es interesante. Y es bueno destacar, Jochi, que Radio Guarachita, al ser la primera emisora que puso música popular, pegó muchos artistas, le deben la vida a Radamés Aracena. O sea, pero yo quiero que tú sepas qué proceso, o sea, Radamés Aracena conseguía el cantante. Él mismo lo grababa, él tenía su estudio, lo grababa, le hacía su disco de long play, le hacía él mismo con una cámara, tomaba la foto y hacía la portada, y todo eso, y entonces te pegaba en la radio, que era la Radio Guarachita, una emisora de contenido más que todo rural, o sea, se oía mucho en los campos, se oía mucho en el interior del país. Aquella famoso, ¿cómo se llama? Los servicios públicos. Los servicios públicos, todo eso. Fue una emisora que realmente hizo... En aquella época, si tú querías saber de un familiar que tú tenías que poner Radio Guarachita. Que estaba enfermo. Atención. ¿Sí? Servicio Cuquicá, que está malo. Era que ya... Sí, pero ya se había muerto. Nosotros tenemos aquí algunas cosas de Radio Guarachita. En lo que Amaury la busca para que poner en contexto a los oyentes. Buenas. ¿Aló? Buenas. La Jocheta. Mi querido. Jocheta, yo tengo dos. Venga. Yo tengo dos desde New Jersey llamando. Venga. No sé si yo puse el programa mal tarde, no sé si se recuerdan también cuando Freddy hizo por la radio, que hizo comunicado, que van por tal sitio la gente. Van por tal sitio. Sí, pero eso era otra cosa. Eso fue en la revolución y eso fue otra cosa. O sea, no fue. Ajá. Y otra es que la radio es tan importante, como usted dice, que recuerdo yo, como en el 2000 bajito, murió una hermana cuando no sé si usted se acuerda, de Radio Santa María en el Cibao. Que está todavía Radio Santa María, que incluso Radio Santa María alfabetiza gente a través de la radio. Sí, murió la hermana de mi abuela y por ahí porque ella se enteró cuando dijeron, acaba de morir fulano de tal en tal sitio. Y ahí ella dijo, murió la comadre. Y ahí nos enteramos y cogimos para allá de una vez. Exactamente, serán los servicios públicos de Radio Guarachita. Atención, servicio público. Del mismo golpe.
usted una deuda pendiente? Recuerde que hoy es viernes, hoy es viernes. Bueno, esa era Marcia Matos, una gran locutora que te decía todos los días, por ejemplo, recuerde, vamos a empezar la semana, hoy es lunes, oye que ni te embarques. Iban diciendo, o sea, eso era parte de la programación de Radio Guarachita, que reitero, se le dedicó hoy a don Radamés Aracena, su fundador, este conversatorio que se hizo en el edificio de Indotel, en el salón de actos de Indotel, en homenaje a don Radamés Aracena, y a propósito de que hoy es el Día Internacional. Oye, decir que la casa disquera de la Guarachita de Radamés era la Suni Records. Suni Records, que era el esposo, el nombre de la esposa de Radamés, le puso Suni. Él mismo hacía el disco y todo. Aló, buenas. Buenas. Radio Guarachita penetró tanto que el maestro Amaury debe saber que si él estaba allá en Uvilla y venía del campo de ahí, por Radio Guarachita le decían, atención a Amaury, que dice el primo que el burro lo dejó amarrado en tal sitio para que llegue la carga. Así mismo no, o sea, ya lo dijimos que era así. Otro programa icónico de la Radio Nacional fue El Informador Policíaco, que era un programa donde el locutor, el Rodriguito le decían, él recreaba situaciones verídicas que habían pasado en el país. Pero tú sabes que los expedientes, creo que después de 10 años o lo que sea, ya son como de dominio público. Entonces él lo que hacía era que iba a la policía, buscaba esos expedientes, entonces los recreaba de lo como pasó. Como vino el pan aquí el otro día. Exactamente, y entonces eso se ponía en radio. Y eso fue un fenómeno. ¿Eso no se grababa, Jochi, se hacía en vivo? Eso se hacía en vivo. Acuérdate que eso de grabación y eso es de un tiempo esta parte. Eso era como una radio así en vivo. Vamos a oírlo. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Mejor mejora, Mejoral. Mejoral es más eficaz y más seguro contra todos los dolores. Presenta... Bueno, ahí está, eso era el informador policíaco. Mambrú me hablaba de otro programa que era Romance Campesino, número 13, que ese programa fue otro fenómeno que empezó originalmente en radio. Entonces luego, cuando empieza la televisión, entonces llevaron eso a la televisión. Pero te digo que mucho del contenido televisivo de la época y hasta de hoy se hace originalmente de la radio. Oye, ¿tú recuerdas alguno de los personajes de Romance Campesino? Bueno, yo recuerdo, estaba doña María Cristina Camilo, estaba también Pololo. Pero un disco duro que tiene usted en la cabeza. Bueno, Cirita, que era María Rosa Almanza, Pololo, que era, ay Dios mío, Julio César Matías. Estaba otro señor llamado apellido Colón, que era el que hacía del papel, un gran actor, y por ahí se desarrollaba ese Romance Campesino. Vamos a escuchar la versión radial de Romance Campesino. Y ahora, señoras y señores, presentamos el programa Romance Campesino, con el cuadro de comedias que dirige Toña Colón. Es otra cosa que se estilaba, tener cuadros de comedia. Sí. Cuadros de comedia. Para la radio, Tres Patines arranca en la radio. Por ejemplo, las Tres Patines en radio. Tres Patines, mira para que tú veas lo que son los fenómenos. La Tremenda Corte. Mira lo que son los fenómenos. La Tremenda Corte. La Tremenda Corte, como programa humorístico, fue todo un éxito en radio. La llevaron a la televisión y no funcionó. No funcionó, porque no es lo mismo. O sea, y todavía que tanto la radio como la televisión tienen lo que se llaman lenguajes diferentes. Sí, y todavía Tres Patines, por ejemplo, la audiencia que tiene Cima 100 al mediodía
con Tres Patines. Una cosa increíble. Es increíble. Yo me sorprendo. Un programa que se originó como un 12 de enero y es un programa, si calculamos todo, ¿verdad? Que no haya desaparecido, programa de más de 75 años. Sí. Wow. 75 años. Casi lo que lleva la radio aquí. No, óyeme, y tú lo oyes, ese programa, y tú te ríes igualito. Igualito, para que sepa. Los Yo mismos creo, episodios Jochi, que ¿eh? la magia estaba era en tú escuchar e imaginar el escenario, porque cuando tú lo ves como que no es lo mismo, pierde el encanto. Entonces, tú ver esos chistes como con qué va a salir ahora y esto, e imaginar todo eso, era el boom que le daba a los programas de comedia, porque es como usted dice, don Jochi, son diferentes lenguajes. Jochi, una cosa. Venga. La salida de Tres Patines y el juez de Cuba fue cuando todavía estaban en radio o en televisión. No, en radio. En radio. En radio. Entonces salen de ahí y creo que fue que se fueron a México y entonces empezaron a hacer la tremenda corte, pero en televisión, y realmente no. Pero dile por qué fue que salieron de Cuba. Bueno, tenían ya problemas políticos y todo esto, y se dice que una de las situaciones difíciles era ya Fidel Castro en el poder férreo y todo eso, y se dice que había una obra de teatro y que Tres Patines, que en ese momento, bueno, su nombre original, Leopoldo Fernández, estaban simulando una mudanza. Entonces llegó un cuadro con la cara de Fidel y Tres Patines dijo, no, este déjemelo a mí que se lo cuelgo yo. Sí. Ahí mismo, pero ya. Tres Patines cayó preso de verdad al final. Sí, bueno, sí, no, él tuvo que irse. No recuerdo si cayó preso o no. Bueno, no tengo ese dato. Vamos a ver, buenas. Sí, buenas. Dígame usted. Oye, que en cuestión de música, merengue, música tropical y cosas, no se puede dejar fuera Radio Universal. No, óyeme, la número uno, los domingos, los temas y eso. Uno cogía su cinta para grabar eso, y ese era el playlist que uno tenía para después cogerlo, grabarlo en su cinta, que uno grababa todas esas cosas. Exactamente, fíjate a lo que yo estoy diciendo, que cada época es una emisora que marcó una pauta. Yo recuerdo, en el caso de Radio Universal, primero, que era una programación en vivo 24/7. En vivo, sí. 24/7. Segundo, fueron de los primeros que utilizaron el CD, que era de que repetición instantánea y todo eso. Sí. Y como un elemento que pudiera parecer banal, pero siempre muy importante, la emisora 24/7, y estaba en la Tiradentes, ahí en la esquina con 27. Y entonces pusieron la cabina que la gente podía pasar y ver a los locutores trabajando. Eso fue un fenómeno. Eso fue un fenómeno. Y es bueno resaltar, Jochi, con el boom de la FM, que la AM, la FM era el enlace. La FM era el enlace de la AM. De la AM, eso es correcto. Sí. Y ahora la FM le comió los caramelos. No, lo que te estoy diciendo hace muchos años. Vamos a ir al boletín primero y entonces seguimos recreando con este material algunas de las cosas que tienen que ver con el desarrollo de la radio en la República Dominicana, hoy Día Internacional de la Radio. Y búscate el corte número 34, Amaury, porque esto merece un comentario muy interesante. Llegó un momento dado que ya en la dictadura de Trujillo estaba siendo cercada ya por otros países que se estaban convirtiendo en enemigos del régimen. Entonces Trujillo, como una manera de sacar a La Voz Dominicana como emisora oficial, creó una emisora que se llamó Radio Caribe. Pero Radio Caribe era una emisora, Mambrú de la época, que tenía 50 kilos de potencia. Si la memoria no me falla, y eso se lo puedes preguntar a Mon, en esa frecuencia y con ese transmisor de 50 kilos, era que se hacía, ¿cómo es? Radio Clarín. Okay. ¿Tú estuviste en Radio Clarín? Sí, yo trabajé en Radio Clarín también. Pero oye bien, era una emisora que se oía en el mundo entero, y entonces por ahí se hacían unos mensajes atacando a los otros presidentes de Latinoamérica. Incluso se atacó mucho a la iglesia por las emisiones de Radio Caribe. Que, óyeme, el eslogan de Radio Caribe era: la voz antillana que da la vuelta al mundo.
O sea, es con decirte que era una emisora que corría, señores, 50 kilos de potencia. Y entonces eso fue una emisora también muy icónica de la radiodifusión dominicana, que de hecho cuando cae el gobierno de la dictadura de Trujillo, turbas cogieron para Radio Caribe y le desbarataron la emisora. Que Radio Caribe geográficamente o físicamente estaba donde está hoy el edificio de cultura, allá abajo. Oh, ya. Entonces vamos a oír qué tenemos y qué material tenemos ahí de Radio Caribe. Desde Santo Domingo, ciudad primada de América, capital de la República Dominicana, transmite Radio Caribe. El reloj marca. Sí, eso era. Tú sabes que esa fue otra época también muy interesante, Mambrú, de la radio. Era que antes las compañías compraban para dar la hora. Sí, la hora. Y entonces hacían unos jingles para presentar la hora. Yo recuerdo uno de Brugal que decía minuto a minuto, hora tras hora, la calidad, el tiempo. La hora Brugal. La hora Brugal. Entonces, había un espacio, el locutor abría, son las 6:10. Hora Brugal. Hora Brugal, una cosa increíble. Tú sabes que tú sabes que la radio también, otra de las cosas que tiene la radio de entretenimiento, musical, ahora de debates políticos y todo eso, pero siempre se ha hablado de que la radio tiene que tener una responsabilidad a nivel de mensajes a la ciudadanía. Y hay un mensaje que nadie olvida, y era el de Radio Continental con don Pepe Justiniano, hablando de el buen uso del agua. ¿Cómo decía? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Pero... ¿No te acuerdas? ¿Cómo no? Tú no te puedes acordar. Yo que me voy a acordar, don Hochi. No, tú te puedes acordar. Yo soy ya dominicana, pero en ese tiempo no me pilló aquí, ¿no? Espérate, déjame ver. Lo tengo, Hochi. Lo tiene. Oigan, señores, eso fue tan fuerte. Eso se ponía cada hora. Y desde la época se está hablando del uso racional del agua. Y ese mensaje, mucha gente de nuestra generación todavía lo recuerda como si fuera hoy mismo. Dominicano, el agua es vida, no la desperdicies. Aquí, Radio Continental. Esto entra, tú lo cortaste o se cortó ahí. Muy bien. Y también, Jochi, dígame. Por disposición, creo que de la Comisión de Espectáculo Público, en aquellos tiempos, al mediodía había que poner el himno nacional. El himno nacional, eso es correcto. Buenas. La radio ha cambiado. Aló, buenas. La verdad, Jochi, que tú eres el mejor. Tú eres la biblioteca radial de la República Dominicana. No diga eso. Disco duro que tiene en la cabeza. Dios mío. Muchas gracias, hermano. Para eso estamos aquí. Jochi, te tengo la identificación de Radio Continental completa. Los olmeños. Yo recuerdo que identificaciones interesantes que hubo en el país fueron la de Radio Continental y la de Radio Universal. De la época eran los olmeños, las figuras que tenían el mercado de la música. Era un cuarteto fabuloso. Entonces, oigan qué identificación le hicieron a Radio Continental. Aquí, Radio Continental, un nuevo concepto en radio, en los 890, transmitiendo desde el centro de Santo Domingo está su emisora musical. Aquí, Radio Continental. Somos miembros de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras. Ahora, que de hecho Adora como que pedía eso de que las emisoras se identificaran como que eran miembros de Adora. ¿Entienden? Entonces eso ¿Usted se recuerda de La Ciudad Alegre de Radio Clarín? Y cómo no, lógico. ¡Aló, buenas! Pues tú crees que es un muchachito. Buenas. Sí, saludo. ¿Usted se acuerda de un programa que daban en Radio Popular que era de vivencias dominicanas, de cosas que pasaban en el país, como por ejemplo la muerte de los peloteros, cuando se fueron por la barranca? Era como algo dramatizado. Y también recuerdo en Radio Popular la noche de la música vieja. Bueno, sí, en Radio Popular había... No, en Radio Popular
No, oye, ¿qué fue lo que pasó? Me acuerdo como ahora. En Radio 1000 había un programa que se llamaba Pídalo hoy y escúchalo mañana. Pídalo hoy y escúchalo mañana. Oye, ¿qué concepto? Sí. O sea, tú llamabas y entonces pídalo hoy y escúchalo mañana. Entonces, se anotaban esos discos. Y al otro día. Que tú decías, no, yo quiero ir a Felipe Pirela. A Felipe Pirela. Entonces, ¿Y con dedicación o sin dedicación? Sin dedicación. Entonces, ¿qué pasa? Al otro día se hacía el programa en función de eso. Entonces, cuando entra la gran competencia de Radio 1000, que fue Radio Popular, entonces inventaron el programa y crearon Tócalo tú mismo. Tócalo tú mismo, exactamente. Sí. Que lo hacía nuestro amigo Ray Carrión Chonderbrown. Y era que, por ejemplo, que tú pedías una canción y entonces el locutor empezaba a hablar contigo, haciendo espacio para buscar esa canción. El tema. Entonces, el locutor ahí sí tenía un ayudante porque era LP. Tenía que buscarlo. Por ejemplo, Clara quería oír a Fran Sinatra. Las 40. Fran Sinatra. No, Fran Sinatra. Fran Sinatra no te vayas para allá. Tú quieres complicar la vaina. Quería oír a las 40, Segura, por ejemplo. Rolando la serie. Rolando la serie, lo que sea. Entonces, el locutor empezaba a hablar contigo en lo que estaban buscando el material que tú habías pedido. Sí. Entonces, ya cuando lo tenían, entonces te decían, tócalo tú mismo. Entonces, tú decías, bueno, y ahora aquí en Radio Popular vamos a tener Rolando la serie con las 40. Y salía el tema. Una cosa increíble. Claro. Aló, buenas. Genio. Yo siempre llamaba. Buenas. Aló, Jochi, buenas tardes. Buenas tardes, José Inoa Lucerado. Dígame, José Inoa, ¿cómo se siente? Un fuerte abrazo. Gracias. Jochi, mencionar que en La Vega, Radio Santa María, tenía la Escuela Radiofónica Radio Santa María. Sí, no, tenía además los servicios sociales cada hora. Sí, lo dijimos hace algunos minutos eso. Sí, y por otra parte, si no mal recuerdo, Radio Clarín tenía un programa que decía, la que no se pierde en el camino. Radio Clarín, bueno que aquí lo tengo aquí a Radio Clarín, búscame el corte número 27 para que escuchemos lo de Radio Clarín, a ver si... La producción, exactamente. Radio Clarín que era de don Manuel Pimentel. Otra cosa, don Jochi. Don Jochi, otra cosa. Sí. Bueno, no me atrevo a decir. Otra cosa. Perdón, Radio 1000 era de don Manuel. Perdón, dígame, hermano. Las radionovelas de las emisoras, que se tiraban las radionovelas también. Calimán, tu radionovela, a las 12 del mediodía. Todo eso se usaba mucho en la radio. Se usaba mucho, pero las radionovelas fundamentalmente, si la memoria no me falla, fue en Radio HIZ. Era que ponían novelas y todo eso. Vamos a oír entonces lo que tenemos ahí de Radio Clarín. Y fíjate que era Radio Clarín que era la emisora 105.7, lo que es fiesta, esa era la FM de Radio Clarín. Eso es correcto, pero que eso viene de lo que yo te dije ahorita de Radio Caribe con 50 kilos de potencia. Por eso es que el jingle decía, la que no se pierde en el camino. Wow. Al pie del bambú te quiero contar mi vela de amor. A través de Radio Clarín presentamos Para Soñar Contigo. Actuación estelar de Rafael Colón y Torres Tejeda. Lo que estoy sufriendo es por el amor que ansio y eres tú. No me hagas sufrir, júrame tu amor al pie del bambú. Oye, ahí está don Jesús Torres Tejeda, que era un locutor con una cultura musical muy amplia, fundamentalmente de la música del ayer. Y fíjate cómo don Jesús Torres Tejeda, el hombre del Mauna Loa, era que identificaba. En el Mauna Loa tenía. Ese era don Jesús Torres Tejeda. ¿Cómo era que se llamaba el programa ícono de Jesús Torres Tejeda? Wow, espérate, te voy a decir ahora mismo. De fiesta con el recuerdo. De fiesta con el recuerdo. Tú sabes que un hijo de don Jesús Torres Tejeda trabajó con nosotros en fiesta, Ricardo Torres. Y cuando fallece don Jesús, yo le dije, Ricardo, tiene que caerle atrás a la discografía de ese señor. Nadie tenía más música. Más música. Entonces, reitero lo que estaba comentando hace algunos minutos. Fíjate, eso era un programa que se hacían en vivo. Sí. O sea, Torres Tejeda hablando y Rafael Colón con una guitarra cantando, así en vivo, la noche. Ya tú sabes, la gente vuelta loca. La noche. Buenas.
Jochi, perdona que entre de nuevo, tú tienes razón. El año pasado, en mayo, se fue la luz en todo España. Clara, no sé si lo recuerda. Correctamente. Y la única persona, nosotros tuvimos que ir a la cochera a deporvar una radio que teníamos ahí de pila, y la única noticia que se escuchaba en el radio, no, mi suegra le pilló en Madrid y España se paralizó completo y Portugal. Lleva razón, tiene un disco duro ahí dentro el hombre. Muchas gracias, muchas gracias. Mira una cosa, yo quiero ahora, tal como estaba comentando a Maurice, búscame el corte número 15 para que ustedes oigan, señores. Este programa hizo un trabajo de investigación extraordinario para tener todos esos cortes. Oye, lo que somos Ricardo y yo nos pasamos la noche en a eso. nuestro productor Ricardo y yo. Santos. Güey, no me dejes afuera, nos pasamos la noche en eso. El maestro Amaury, fue el maestro Amaury, señores. Ricardo. Amaury es bueno en dos cosas. Ricardo estaba durmiendo. Durmiendo. O sea, Ricardo no era ni un piropo, yo creo. Mira una cosa. Entonces, este señor Bruno Pimentel, te digo que recuerdo como ahora, él se llamaba José Altagracia Bruno Pimentel, J.A. Bruno Pimentel, que fue director de Radio Televisión Dominicana, creo que fue en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Entonces él tenía una expresión muy de él, y era que cuando él iba a empezar un comentario, ¿verdad?, frente a la cámara, él decía, hola, ¿qué tal? Sí, pero con ese ese sex appeal. ¿Qué él era él? ¿Qué tal? Interesante el hombre. Pero fue uno de los grandes locutores dominicanos, de los grandes. Entonces nosotros conseguimos la grabación de cuando él hizo la prueba para ser locutor, o sea, aspirante a locutor. Que no era nada. Que no corría. Un aspirante a locutor. Y ahí arrancó él. Hola. ¿Qué tal? No, después él marcó su estilo. Entonces, oigan esa grabación de cuando se hizo la prueba para ver si podía ser locutor Bruno Pimentel. La Dominican Fruit and Extensive Company le compra cualquier cantidad de guineos de la clase Johnson. Radio Zenith, los campeones del sonido. Pida una demostración y comprará un Radio Zenith, el mejor para sintonía. La colección El Reino Animal y sus Maravillas se dará al público en los caramelos Zoo. Compre caramelos Zoo y podrá adquirir el álbum y sus estampitas. Caramelos Zoo. La emulsión de Scott, mina de energía que simboliza vigor y salud, trae ahora en cada frasco grande de emulsión de Scott una cuchara de fino material plástico en colores. Miles de niños se crían robustos y saludables con lactógeno, como criados al pecho, porque la leche lactógeno es la más semejante a la leche materna. Y aquí finaliza, señoras y señores, este programa de prueba. Habla Bruno Pimentel, aspirante a locutor de este Palacio Radial. Por la libertad y solidaridad de América, transmite la voz dominicana desde Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Yo quedé lactógeno. Porque esa era la prueba entonces, pero fíjate, no lo estaban conociendo ni siquiera la voz. Era que te ponían a leer comerciales. ¿En vivo? No, solo lo estaban grabando. Era, te ponían a leer comerciales y entonces luego tú decías, fulano de tal, yo soy aspirante a locutor y eso. Pero eso que nosotros aquí relajamos con eso. Esa era la identificación de la voz dominicana, o sea, por la libertad y solidaridad de América transmite la voz dominicana. Yo creo que tengo el original ahí, Amaury. Por la libertad y solidaridad de América, desde Santo Domingo transmite El Mismo Golpe. Yo le hice una parodia, pero original. Ese Bejarán. No, ese no es Bejarán, no, ese es mi querido amigo ya fallecido. Ay, mamacita, wow, se me fue. Tengo la cara ahí, se me olvidó. Lo de querido y amigo. No, porque se puede. Pero son 7-1, ¿tú crees que fue? Espérate, trabajaba aquí con nosotros. Wow, el maestro que era locutor de noticias, muy bueno. Bueno, me acordaré ahorita. Déjame ver, ¿qué más tenemos por aquí? Comentarios, buenas. Oye, una cosa, ¿tú recuerdas a Pancho Villa? No era Pancho Villa. O Pancho Padilla. Pancho Padilla, ese sí. Pancho Padilla, que era un locutor que yo recuerdo que se especializó en música mexicana, creo que era, ¿verdad? Él hacía un programa también de danzones. No, de danzones era mi querido Mario Báez Asunción.
Mira, bueno, yo tengo algo aquí de Pancho Villa cuando trabajaba Pancho Padilla. Que Pancho Villa era un delincuente de México. Cuando trabajaba en Radio Pueblo. Radio Pueblo. Ajá. Y fíjate que arriba, o sea, tú estás poniendo el corte 29, pero en el 28 está Mario Báez Asunción, que tenía un programa famosísimo. Tiene razón. Famosísimo, un programa famoso los domingos en la mañana a las 8, que se llamaba Danzones Populares. De hecho, Vicente García grabó una producción ahora en estos días que se llama Un Cariñito, mi amor, que se oye, él puso, no sé por qué razón, a don Mario Báez Asunción. Él cogió ese corte que se oye, Mario Báez Asunción, Danzones Populares. Pero vamos a ir a Pancho Padilla con este programa. Mala mía. Él era muy amante del tango y hacía programas de tango, pero ya tú sabes, le cogían el swing como que eran argentinos. Vamos a oírlo. Muy buenas noches, amables amigos. Les saluda su locutor Francisco Ramón Peralta Padilla, Pancho Padilla, carné número 27 de la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía, para presentarle la segunda parte del bloque radial musical Pancho Padilla en Radio Pueblo, la hora del tango y la canción porteña, abrigando la esperanza que sea del agrado de todos nuestros amables amigos. Buenas noches tengan todos. Oye, qué presentación. Espérate, otra cosa que era muy popular, era que los locutores decían su número de carnet. ¿Qué carnet eres tú? Yo no recuerdo. Mamacita. Y el de Pancho Padilla era el número 27. Pues tú lo viste, el carnet número 27. O sea, que nada más habían pasado 26 antes que él. Wow. Que sepa. Mira, el locutor que yo quería recordar, nuestro gran amigo Héctor Quesada. Le decían Papi Quesada, que hacía un programa El Mundo en cuestión de minutos. O sea, él te daba una noticia del mundo entero en un minuto. Pero bien. Puñito de Yucajú. Es la producción de Vicente García. Que fue lanzada en el 2025, dice aquí, 27 de junio. Pero dime uno de los temas. No, espérate. Ok, está bien. Entonces, vamos a oír la presentación de Danzones Populares con don Mario Báez Asunción. Esta es la inconfundible onda musical que transmite desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Somos miembros de Adora, la hora en la onda, 8 de la mañana. Buenos días, mis amigos. Les habla Mario Báez Asunción, el hijo de doña Lidia. Una madre como doña Lidia es más que una memoria, es una presencia viva. Danzones populares a continuación. Una cosa increíble. Yo me acuerdo que don Mario era, ya tú sabes, todo era su mamá. Y Danzones Populares era una hora de danzones todos los domingos en Onda Musical. Mira, tengo muchos comentarios por aquí. Déjame ver. Mi querida Elvira está escuchando el programa. Elvira, un abrazo. Ya tú sabes, te quiero mucho. No, ¿qué es lo que usted quiere del disco de Vicente que García? hay un disco que ponen esa presentación de Mario Báez Asunción. ¿Cómo se llama el tema? Bueno, lo que pasa es que aquí son 13 temas. Vamos Está a ver, Puñito de... ¿Cómo fue? Yucajú. No, Quisqueya, Abusadora, El Huracán, Mambo Violento, Busca Otra Cosa, Lío en el Batey, Bajo el Framboyán, Ningún, La Vida Pasajera, Samaná, Caimito... Y ya esos son los... Bueno. Se nos ha pasado mencionar, Jochi, Pedro Pérez Vargas. No, ese otro locutorazo. Que tú sabes que originalmente el nombre de él es Pedro Vargas Pérez. Lo que pasa es que entonces don Pedro, un hombre alto, fuerte, pero de tez negra. Entonces cuando él fue a donde Petán, que lo iban a contratar, el tipo, oye, me pasó todos los exámenes, locutor bueno y eso. Pero el artista favorito de Petán
era Pedro Vargas, el cantante mexicano. Y él le dijo, mira, te voy a contratar aquí, pero tienes que cambiarte el nombre. Tú eres muy feo para tener el mismo nombre que van. Para tener el mismo Para que no tengamos problemas. Para no tener el mismo nombre de mi artista favorito. Y le cambió el nombre. Wow. No. Pedro Pérez. Él se llama Pedro Vargas Pérez. Pero como Pedro Vargas era el artista favorito de Petán, Petán le cambió el nombre. Y se quedó así, Pedro para que Pérez. no haya problema, para que tu carrera no corra peligro. Oigan cómo era el asunto. Déjame ver por aquí, me escribe. Sí, bueno. ¿Cómo es? Pero. Bueno, dice aquí el papá de Felipito relajando al amigo Mauri Jaibar. Rafaelito me escribe. Onda musical. Bueno, no. Don Lorenzo Hernández tenía un programa que se llamaba Por la Ruta del Recuerdo. Yo recuerdo que era un programa en la noche. También estaba el Betizún. Todos esos son programas de la onda musical. Yo estaba ahí. ¿Y dónde no estaba usted, don Jochi? Y la onda musical está ahí todavía, ahí en la Palo Hincado. Entonces el Betizún de la mañana. Oye esto. ¿Tú sabes por qué se llamaba el Betizún de la mañana? Porque, ¿qué es lo que es un Betizún? Dime. ¿Qué es? No, nada. No. El nombre del locutor, que era Betilio Zuncar Roja. Él cogió lo junto, el Betizún de la mañana. Vea, que ya que no había nombre, vaina. Dando premios y complaciendo peticiones. Wow. También estaba Osvaldo Rodríguez Zuncar, correctamente. Y entonces, en Radio, había un programa los sábados, que no recuerdo, Sábado Viejo de Radio. Y por ahí pasaron muchos locutores, incluyendo, a él no le gusta que yo lo diga, mi querido Cristian Jiménez y mi querido José Francisco Arias. Un sábado entero lleno de música vieja. Son cosas que son válidas todavía. A mí me gusta ese estilo de radio. Ajá, y han hablado de los servicios sociales de Radio Santa María, que es muy interesante. ¿Sí? ¿Tú estabas en coma? Es que yo he llegado tarde. Ahora tienes que ponerte en esto. Hemos hablado 3 veces de eso. Dije que sí te en coma. Ponle la mano y a ver si está Oye, te tengo lo de Vicente García. Espérate, mi amor. No, pero no haga eso. Claro. Oye, Ocheta. Dímelo. Le tengo lo de Vicente García. El tema se llama Entre Luca y Juan Mejía. Oigan, perdón, si tú quieres, Amaury, pon de nuevo lo de don Mario Báez Asunción para que la gente conecte rápidamente. Y Entre Luca y Juan Mejía, de Vicente García, él lo pone al iniciar el tema. No sé por qué razón, pero me pareció muy bien. Y después tenemos que explicar qué era Entre Luca y Juan Mejía. Porque Entre Luca y Juan Mejía es una expresión muy popular. Como entre Boca Chica y La Caleta. Exactamente, es lo mismo. Oye, disculpa, lo de Mario Valle Asunción es lo de la presentación del programa de danzones. De danzones, correctamente. Perfecto. Fíjate que él hace así, Vicente García, y pone esa presentación para el tema de Entre Luca y Juan Mejía. Dale. Esta es la inconfundible onda musical que transmite desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Somos miembros de Adora, la hora en la onda, 8 de la mañana. Buenos días, mis amigos. Les habla Mario Báez Asunción, el hijo de doña Lidia. Una madre como doña Lidia es más que una memoria, es una presencia viva. Danzones populares a continuación. Bien. Qué swing. Qué bueno está esto, Dios mío. Déjame ver, me escribe Michael. Qué memoria. Michael Lora me recuerda que el famoso programa, que fue también otro fenómeno de 100 canciones y 1.000.000 de recuerdos. Ya eso fue en FM, ¿no? La libertad. Ay, mamá, espérate. Esa era la presentación de Radio Comercial, la noticia. Oigan cómo eran las presentaciones. Pero déjame terminar. No, 100 canciones eran en AM todavía. Pero, porque si la memoria no me falla. Yo recuerdo que fue en Radio Popular. Lo llegué a escuchar ya en FM. Creo que era 103.3, algo así. Bueno, no me acuerdo, pero me atrevo a asegurar que 100 canciones y 1.000.000 de recuerdos. Arrancó en AM. En AM, exactamente. Entonces, oigan cómo se presentaba. Yo lo estoy confundiendo con La Noche Pide un Poema. No, ya es otra cosa. La Noche Pide un Poema, sí fue en FM. Vamos a oír entonces
la presentación de Radio Comercial, ¿verdad? Que era que tenía su noticia, pero eso era un escándalo. Oigan eso. La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Eran las presentaciones. Oigan cómo era, o sea, había que hacer como una introducción y todo eso. Pero Radio Popular creo que tenía su introducción. También Radio, un mundo de ideas que se entrecruzan y a veces se organizan. Nosotros hicimos una parodia de eso. Vamos a decirle, amigo, Mauricio lo consigue. ¿Lo tiene? Bueno, tengo aquí muchos comentarios. Óyelo cómo era. Ese era el de Radio Popular. Dale. Consciente de que el hombre vive en un mundo de ideas que chocan, entrecruzan y a veces se organizan, a sabiendas de que debe existir la más completa libertad para profesar y discutir cualquier doctrina como forma de convicción ética, convencidos de que el peculiar daño de acallar la expresión de una opinión equivale a despojar a la raza humana de la oportunidad de cambiar el error por la verdad, Sol 106.5 presenta El Mismo Golpe con Hochi. Mira, le llama. Ya lo saben. Mira una cosa. Búscate el corte 23 para que la gente recuerde. Tengo aquí al amigo Rafaelito, a Pío Santana, que son gente del deporte realmente. Porque aquí hubo un programa. Bueno, de hecho, yo creo que el programa está en el aire, en La Voz de las Fuerzas Armadas. Creo que todavía lo mantienen en el aire. ¿Cómo se llama? Amalgama de colores en la pelota. ¡Wow! Ya tú sabes que era don Max Reynoso que hacía ese programa. Lo he escuchado. Y vamos a recordarlo. Uf, esto se está quemando aquí, Dios mío. Déjame ver. Bueno, que llamen a él. Pero bueno, yo estaba con él esta mañana realmente. Y son historias que estamos contando aquí. Entonces, ese programa, Amalgama de colores en la pelota, creo que se hacía solamente, pido que me diga, o Rafaelito, creo que se hacía solamente en la temporada de béisbol criollo. Y ahí ya tú sabes, hablando del Licey, Escogido, Estrellas Orientales, Águilas Ibaeñas. Y don Max Reynoso, óyeme, marcó un estilo muy peculiar. Recuerdo que cuando él cogía el teléfono, tú lo llamabas, entonces cogía el teléfono, amalgama de colores en la pelota, dígame que le oigo. Entonces la gente le hace su pregunta y eso. ¿Cuánto está bateando Gaylord Perry? Exactamente, entonces él te lo contestaba. Vamos a recordarlo. Amalgama de colores en la pelota, dígame que le oigo. Amalgama de colores en la pelota, tribuna libre abierta a toda manifestación deportiva. Rojos, azules, verdes y mameyes. Este espacio ha sido creado para servir al público, a los jugadores, a los equipos y a todos cuantos se interesan por el béisbol profesional. Con ustedes y para ustedes,
Amalgama de colores en... ¿Qué te están diciendo? Me dicen por aquí, don Hochi, que Amalgama de Colores se transmite de octubre a enero, solo dedicada al béisbol dominicano, y que los otros meses cambian. ¿Y qué fue lo que yo acabo de decir? Y que las mujeres de es que estaba conmigo, don Hochi. Estaba conmigo. Pero ella no ha salido ni siquiera para hablar. Hochi me escribe. Estaba conmigo ella. Una charla. Me escribe el hermano Julio González, que te escucha cuando hacía un programa de que la batalla de los recuerdos. ¿Eso era un programa que tú hacías con José Eduardo? Bueno, es que yo no así. Dice, hermano querido, en sintonía con Hochi, lo escucho desde que tenía un programa con José Eduardo Martínez, un programa de cocina. No, lo que pasa es que él está, puede un poquito con... ¿cómo te digo? Quizá confundido, porque con José Eduardo yo no hice radio, solamente fue televisión. Y el programa de cocina al que él se refiere, Friendo y Comiendo. Que yo estaba ahí y cuando yo salí, entonces entró José Eduardo. Okay. O sea, pero no que hacíamos el programa juntos. No hicieron más. A propósito del Día Internacional de la Radio, y que hoy fue un simposio muy interesante, organizado por Adora y dedicado a Radio Guarachita, que yo tengo un segmento, a Mauri, por favor. Desde del 52 son de Radio Guarachita, del 52 al 55. Oigan esto, tenemos aquí la identificación de Radio Guarachita. Yo recuerdo que se ufanaban mucho de la antena que tenía la emisora, que era la antena polidireccional. Vamos a escuchar eso a Maurice en el corte número 52, por favor. Y entonces vamos a ver cómo era que se identificaba Radio Guarachita. HIAW Radio Guarachita. La identificación de Radio Guarachita. Entonces, la identificación de Radio Guarachita, hablando de su antena polidireccional de 360 grados. Oigan eso. ¡Hey, Freddy! ¿Me estás oyendo? Sí. ¿En dónde estás tú? Te estoy acolumbrando desde la frontera. Ajá. Pues sigue escuchando a HIAW Radio Guarachita. Ajá. Hasta allá llega nuestra onda por nuestra antena polidireccional de 360 grados. ¡Rumbo al futuro! Ese era, ellos se ufanaban de que la emisora se oía en el mundo entero. Tengo que hacer una aclaración, o mejor dicho, una acotación. Ese Freddy que ustedes oyen ahí, que lo llama don Radamés Aracena, es don Freddy Ortiz. ¿Freddy Ortiz? Don Freddy Ortiz. Pensé que era Freddy Veragoico. No, mi querido amigo Freddy Ortiz, que fue de los locutores iniciales de Radio Guarachita. Entonces, como yo te decía que Clara se sorprendió. Hay una frase icónica de Freddy Ortiz. ¿Cuál es? No es ¿qué frase, compadre? No, pero eso yo lo hago aquí, ¿En qué usted está? Estaban también en yo no puedo tener esto. Pero somos todos que estamos mal. Aquí no mata bien tú. No, es que aquí los dos únicos que saben son ellos dos. Imagínate tú. No te pongas a competir con gente que sabe. No, yo no estoy compitiendo. Aquí se está haciendo ciencia y yo hice una pregunta. No, pues tú escuchas la ciencia. En la Escuela Nacional cualquiera puso la B y era la A. Era Freddy Ortiz, o es Freddy Ortiz. Un abrazo para el hermano Freddy. A ver, que yo me estaba equivocando. Me paro y me voy, no hago más radio hoy. Óyelo ahí. Dale otra vez. Yo me ufano de lo que sé también, Cuidado. Dale ahí. Padre. No se oye. Presentamos a Freddy Ortiz en ¿Qué frase, compadre? La mujer llora antes del matrimonio, el hombre después. Anónimo. No puede ser, no. ¿Es verdad? Oigan esto. Bueno, entonces en Radio Guarachita, te digo, hacían también un recordatorio de cada día, los lunes, los martes, los miércoles, etcétera, cada día con una motivación, y eso lo hacía Marcia Matos. Entonces, por ejemplo, la identificación de los martes en Radio Guarachita era así. Vamos a ver, es el número 54, por favor. 54, maestro. Vamos a ver.
Vamos a ver, entonces ellos ponen. Lo tenemos, dale. El tránsito pesado hoy. Dios mío, bueno. Ahí está, estamos hablando hoy Día Internacional de la Radio. Claro. Vamos a ver, dale. De mucho trabajo. Comienza la semana. Hoy es lunes. Hoy es lunes. Hoy es lunes. Muy bien, eso era así. Entonces tenemos los servicios públicos, el original, Corte 56, Amaury, que eran esos servicios públicos donde la gente... si tenía algún familiar enfermo, si alguien estaba extraviado. Yo no sé si se cobraba o no, eso no lo sé. Pero era como que tú llamabas y yo quiero un servicio público a decirle a fulano que voy en la guagua de las 7, que me espere en la parada, algo así. Creo, Jochi. ¿Y usaban la radio para eso? ¿Dónde estaba Radio Guarachita? ¿No era en el Conde? Estaba en la Pablo Hincado. O sea, era bien asequible. La gente iba allá, el que no se podía comunicar. Sí, señor, eso era un gentío. La gente llegaba en guagua a cualquier cosa para dar los mensajes ahí en Radio Guarachita. Dicho sea de paso, creo, Jochi, si no me equivoco, que en una ocasión alguien entró a la cabina y habló a través de Radio Guarachita. Eso es correcto. O sea, ¿Fue ahí? Sí, fue así. Fue un fenómeno que ocurrió. Un tipo como con alguna protesta social, no sé qué cosa. Si la memoria no me falla, el tipo se subió en la antena de Radio Guarachita, provocando, ya tú sabes, la conmoción de la sociedad. Y luego, creo como que entró intempestivamente a la cabina y dio un mensaje de eso. Tú sabes de lo que se usaba antes, un abajo balaguero, algo así. Ay. Y entonces vamos a oír ese servicio público de Radio Guarachita. Atención, atención, servicio público de Radio Guarachita. Esa era la cosa. Estábamos hablando, venme buscando el corte 62, Amaury. Estábamos hablando ahorita de las primeras emisoras del país con don Frank Hatton. Sí. Acuérdate que la emisora era la HIZ. El Broadcasting Nacional HIZ, me acuerdo como ahora. Y entonces vamos a oír cómo era que se identificaba la emisora. En la programación de HIZ, la mujer dominicana está presente. Consejos, novelas, entretenimientos. HIZ, Broadcasting Nacional. Eran unos jinglecitos muy chulos. Pero don Jochi, usted me sorprende porque se sabe todos los jingles del universo. Ay, que le de la época. Y no está hablando de 1924 para acá. Algo buenas. Aquí. Perdón. Ese era, ese que tú me ibas a poner, Radio Continental. La número 63. Esa era la identificación de... Creo que HIZ, Jochi. No, pero la acabamos de poner, papá. Deja ver cuál es, voy. Aquí, HIZ, Broadcasting Nacional. 5.000 vatios de garantía. Fíjate que se vendían mucho también, Mambrú, chicos. Se vendían mucho los vatios de la emisora. O sea, eso era parte importante. La potencia de la emisora para que los oyentes y los comerciantes entendieran la capacidad. La capacidad y todo eso. Hasta dónde llegaba. Aló, buenas. Eso era bueno para los anuncios, eso. Buenas. Foto baby. Oye, al otro. Buenas. ¿Qué es lo que dijo? Oye. Mi querido. Aquí, Radio Continental. Pero lo acabamos de... acá, pero ya te doblaje. Oye, Santo, pero ya te doblaje. Yo amo este programa. Ay, que tú no has dado nada hoy. Estamos hablando de la radio. Vamos a ver, bueno. Ese era familiar mío mínimo. Bueno, vamos a ver. Exquisito. Aló, buenas. Buenas. Ochi. Sí, señor. ¿Cómo estás? Estamos bien. Ya hablaron de la reina que pone música en disco 106, que todavía está vigente. Sí, Mildred, Milady Pérez. Milady Pérez, sí, muy bien. Muy bien, una estrella. Una arrastradora ella es una de las que arrastran sintonía. Sí, no, Milady Pérez. Toda la emisora que ella ha estado. Conversé con ella hace poco, estamos en una actividad. Milady Pérez. Mira, déjame ver, tengo más llamadas por aquí. Aló, buenas. Jochi. Sí. Dos cosas. En Dajabón existe Radio Marién. No sé si dan los servicios públicos
pero sí dan la escuela radiofónica. Escuela radiofónica. Eso era. Y la otra es oyéndolo del servicio de Radio Guarachita. Oye, estoy cayendo, lo que como es un mensaje que están mandando, el fondo es un código Morse. Eso es correcto, eso era correcto. Mira, hubo un momento dado, búscame el corte, por favor, el corte 46, Amauris. Búscame el corte 46. Todos recordamos a nuestro querido Rafael Corporán de los Santos. Sí, era bueno. Pero hubo un momento en que él, bueno, de los primeros programas kilométricos, lo tuvo Corporán de los Santos. O sea, él empezaba los domingos a las 8 de la mañana. Sábado chiquito. No, en radio. Wow, pero qué batalla. El circuito Corporán. Me voy a parar y me voy, que yo no comí nada. Yo estoy esperando la pizza por ahora. Yo le he dicho a los muchachos que esa pizza, que no podemos estar confiando en esos motoristas. Oye, bien, mira ahora cómo metió la pata 3 veces por no comer. Está bueno que me pase. Era en Radio Popular que el programa se llamaba Gozando con Producciones Corporán. Bueno, él arrancaba los domingos a las 8 de la mañana y terminaba el domingo a las 8 de la noche. Un día entero, completo, con todo, con muchísimos segmentos y eso. Pero entonces Corporán también de la época hacía fiestas, organizaban fiestas y todo eso. Y él y Tito Campuzano eran socios. Don Tito Campuzano, que también tuvo su programa. Lógico, Sábado Espectacular. Sábado Espectacular. Don Tito Campuzano, que es el padre de nuestro querido Omí Campuzano. Ese es bueno. Y ¿cómo se llama? El fotógrafo, hermano de él. Sí. Ay, Dios mío. Jochi Campuzano. No. Jochi Campuzano es, sí. Campuzano. Jochi Campuzano. Entonces, oigan este anuncio de Corporán y Tito Campuzano anunciando una fiesta. Dale. Cuando yo me muera, no quiero bataola y lo que me va. Brugal sigue poniendo la gente a gozar en Navidad, Año Nuevo y Reyes. Sí, el primer domingo del 70, como un regalo de Reyes, Johnny Ventura y su combo show y Faley y sus estrellas en el Club Santa Rosa, antigua carretera de Boca Chica. Además, contratadas directamente desde México y New York, respectivamente, para actuar en este pasadía bailable, Elenita Santos, la reina de la canción dominicana, y Virginia Blanco, la reina del merengue. Si tienes un hondo de nada. Y como si todo esto fuera poco, serán rifados 50 estuches de Brugal entre los asistentes como un regalo de Reyes. Baile, goce y diviértase desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la medianoche el domingo en el Club Santa Rosa. Y recuerde que si lo invita Producciones Corporán, seguro que todos van. Y ahora eso fue marcó. Desde las 12 del mediodía. Pasadía bailable. Ya tú sabes. Porque antes los grupos te tocaban 4C. Sí, 4C, porque eso no es como ahora. Era... Porque ahora los grupos tocan un set y ya. Un set Pero largo. antes, tú contratabas una orquesta y te tocaba 3 o 4 sets. Sí. Tocaban un rato, descansaban. Era como era. 12 temas descansaban. 12 temas y... Oye, destacar que en ese programa de Corporando los Santos, él tenía guaguitas diseminadas en todo Santo Domingo. No, era una guaguita. Era una. Era una sola. Era una sola. Wow. Lógicamente. Que se movía por 20. Con los trucos de antes y todas las cosas. Y entonces era Dominguín que manejaba la guaguita. Entonces él decía, Dominguín, dirígete a la calle San Martín, número 32, telele. Entonces Dominguín cogía. Entonces la guagua vendía la boleta. No, era... Tú te sacabas algo, por ejemplo. ¿Quién es que está llamando? Mambrú, no, que yo tengo un cumpleaños de una hija mía. Te voy a mandar una caja de Brugal, un bizcocho y 6 refrescos. Entonces Dominguín cogía, se llevaba los premios y te los llevaba a tu casa. Y eso le da, tú sabes, son una chelcha. Dominguín, aló, buenas. Sí, buenas. Buenas. Desde Santiago, Jochi. Venga, Santiago. Aportar algo ahí a la radio. Venga. Ustedes saben quién fue el primero que inició con el asunto de la payola. ¿Quién fue? Johnny Ventura. Sí, siempre se ha hablado de eso, pero ¿verdad? No había que... Que cogía de que era sándwich. No, porque oye lo que pasa. La gente siempre ha hablado del tema de la payola,
un tema un poquito espinoso, si se quiere, pero es una manera de tú incentivar a un locutor que no necesariamente tiene que ser con dinero. Yo siempre he dicho que si legalizan la payola, eso puede ser con una factura. Sí. Mira, yo te voy a pagar tanto para que tú me coloques mi tema. Entonces es como si fuera un comercial. Sí. Pero dicen de eso de Johnny Ventura, y era, por ejemplo, como que Johnny Ventura estaba tocando un baile, estaba llegando aquí a la capital a 1 o 2 de la mañana, y él pasaba y le llevaba un sándwich, un jugo. Cena. Ya, eso es un agrado. Era un abuso si lo maltrataba. Sí, pero lo dijo como con mala fe. Por un... Ay, Dios mío. Yo nunca cogí payola, gracias a Dios. Aló, buenas. Buenas, Jochi. Hola, mi amor. Sí, 2 programas que eran toque de queda. Pídalo hoy, escúchelo mañana en Radio 1000 y en Radio Comercial con Ida Cecina mañana en grande. Sí, con Ida Cecina mañana en grande. Ida Cecina, correctamente. Oye, Deportes en Marcha, ¿era Max Reynoso? No, Deportes en Marcha era Tomás Troncoso. Tomás Troncoso. Troncoso. En H y Z, ¿verdad? Sí, sí, correctamente, en H y Z. Yo quiero que la gente oiga, vamos a oír esto. Oigan esto, búsquenme el corte número 4, por favor. Número 4. Fíjense cómo todo en el mundo ha cambiado. Antes, las películas se anunciaban en radio. O sea, tú sabes que ahora las películas se anuncian a través del que tú vas al cine y tú ves eso. Ahora tú entras a YouTube y tú ves un avance de la cartelera y todo eso. Pero antes, eso se anunciaba en radio. Entonces yo quiero que ustedes oigan esto, señores. Es de una película que se llamaba El Águila de 2 cabezas. Oye eso. ¿Y la creatividad? El Águila de 2 cabezas era una película. Y oigan entonces el anuncio de radio de esa película. Para motivar a los oyentes, que la vean. Sí, porque acuérdate que antes, como estamos hablando, no había tantos medios como ahora. Era la radio lo más importante y donde se llegaba más el mensaje. Dale. En la pantalla del moderno radio teatro cine de la voz dominicana, uno de los acontecimientos cinematográficos más resonantes de los últimos tiempos. El Águila de 2 cabezas. La expresión perfecta de un amor, si se quiere romántico, pero también eminentemente moderno y observado por Jean Cocteau, que vibra con la hora actual, pues tiene el coraje de enfrentar los sentimientos en su estricta realidad y de decir sobre ellos la verdad, con el lenguaje maravilloso de su dialéctica de poeta. El Águila de 2 cabezas. Vea y admire a Edwige Fuller, muy femenina, realizando en este film el supremo rol de su brillante carrera. A Jean Marais, ardiente, apasionado y justo, y sobre todo Cocteau, con la varita mágica de su talento, transformando todo lo que toca en un poema inmortal de grandiosa elocuencia dramática. El Águila de 2 cabezas, uno de los símbolos más hermosos y sugestivos de la literatura moderna, hablada en francés con títulos en español. Grandioso estreno en nuestro moderno radio teatro cine el domingo 1 de abril. Oigan bien, ahí estaba, esos 2 locutores los identifico muy bien. Ese era don Ramón Rivera Batista y el otro locutor es un señor, Felo Asa del Castillo. Que era un gran locutor dominicano. Y ciertamente, y me imagino que debe estar ahí si no lo han cambiado, en ese edificio de La Voz Dominicana hay un cine. Sí. Es un cine pequeño que apenas pueden caber, 70, 75 personas. Por eso que ellos anunciaban sus películas ahí en la radio. Entonces tú ibas al cine, ahí en La Voz Dominicana. Radio, televisión. Oye, que yo lo decía ahorita. Si ustedes escucharon bien el anuncio, tú escuchas la aguja. Exactamente. Porque para ese tiempo todavía no había el sistema de
de reel. No, o sea, no había el sistema. Era y había que mandar a grabar eso en vinil, que se conoce ahora. Y la Voz Dominicana, aquí se hacía un evento famosísimo. La semana aniversario. Donde venían todos esos artistas internacionales pegados de la época. La semana aniversario. Vamos a ver qué me dicen. Ok, dame un... ok. Bueno, vamos entonces a seguir con esta historia contada así de manera llana, de manera coloquial, de parte de lo que es la historia de la radio en la República Dominicana.